Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Bueno, en primer lugar, expresaros mi alegría de estar aquí con vosotros, de compartir ya anoche en la cena, hoy, y tener este rato de conversación con vosotros, ¿no? Según las pautas que me habéis indicado y que intentaré hacerlo, pues como Dios me dé a entender, ¿no? En la primera charla, hablar un poco de Jesucristo, su sacerdocio y los pobres, y en la segunda, ver un poco retos cristológicos actuales para los sacerdotes. Os hago una presentación de la exhortación apostólica Dilexi Te, que tenemos todos en la mesa del despacho, pero que quizá no nos ha dado tiempo porque es muy reciente, ¿no? A mí me parece una carta preciosa, que además es prolongación de la anterior encíclica Dilexit Nos, sobre el amor divino y humano del corazón de Jesucristo. Ya se la he explicado ya en varias ocasiones, pero esta no he tenido oportunidad sí de leerla y rezarla, y en este caso presentaros algún punto, no me limito a eso. Pero me parece un díptico que además corresponde a dos papas, pero está de fondo la misma línea. Se ve que el grupo que ha trabajado la primera ha trabajado también la segunda, y bueno, la segunda es de León XIV, y él mismo lo dice, pues que era un material que viene ya preparado del pontificado anterior, y él ha añadido algunas cosas, ¿no? Es importante que coincidan los títulos. Dilexit Nos es aquel texto de en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos amó, en la carta a los Romanos, ¿no? Que además tiene paralelismos. Me amó y se entregó por mí, o la amó y se entregó por ella, la Iglesia, en Efesios 5, en Gálatas 2:20, y esto concretamente en Romanos 8:37. Pero en el fondo son las tres expresiones coincidentes de San Pablo en relación con el amor de Jesucristo, que como sabemos es un amor cercano, humano, incluso sensible, pero que incluye el amor espiritual y que incluye el amor divino. Es el sacramento del amor de Dios a nosotros, el corazón de Cristo. Y aquí, sin embargo, en la exhortación apostólica Dilexi Te está en primera persona, el otro está en tercera persona. Nos amó, es Cristo el que nos ama. En este caso está en primera persona y también es de parte de Dios a la comunidad de Filadelfia. Sabéis que él comienza el Apocalipsis, pues el Espíritu lo que dice a las iglesias y va diciéndole a cada una sus cualidades, sus defectos, y la llama a la conversión, etcétera, ¿no? Pero en este caso la de Filadelfia parece que no tiene cualidades especiales. Más aún, le dice, aun teniendo poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Y por eso haré venir a todos a postrarse ante tus pies para que sepan que yo te he amado. Han tomado esa palabra como título de esta exhortación apostólica, como para significar que el amor de Dios es gratuito y que el amor de Dios es especialmente gratuito cuando a las personas a las que se dirige son pobres, carentes, no tienen, en este caso, aun teniendo poca fuerza, se ve que era una comunidad no muy floreciente, pues yo te he amado, y vendrán de todas partes a reconocer
que yo te he amado y que una prueba de ello es que no teniendo fuerza, sepan todos que yo te he amado. A mí me parece importante de esta carta, que es toda una carta, no encuentro ningún antecedente en el magisterio de la Iglesia como esta carta. Igualmente en relación con esta, que ciertamente ha sido una actualización del culto y la devoción al corazón de Jesús, que hacía ya 60 años que no se hablaba propiamente así con un documento de este calibre. Pero eso lo dejo ahí ahora y me parece que esta carta está subrayándonos algo que en el pontificado del Papa Francisco ha sido muy frecuente, el tema de poner a los pobres en el centro de la vida de la Iglesia. Este objetivo ya se lo marca el Papa Francisco desde el comienzo en su carta Evangelii Gaudium, que es la programática, y ahí dice, podrá faltar, traduciéndolo a nuestras parroquias, ¿no? Puede que no haya coro, puede que no haya velas, puede que no haya flores, pero lo que no puede faltar es la atención a los pobres. Así dice en Evangelii Gaudium con otras palabras más bonitas, ¿no? Bueno, pues esa idea es la que aquí se ha convertido en centro de esta carta Dilexi Te, que empieza por ese aspecto, ¿no?, de gratuidad del amor y luego hace toda un planteamiento de una iglesia, primero de cómo en la escritura la preferencia por los pobres no es algo de moda, sino que viene desde la primera página de la Biblia hasta la última. Dios se compadece de los pobres, pero a partir del misterio de la Encarnación, de una manera mucho más expresa, porque la Encarnación viene a decirnos eso, ¿no? Que Dios ha elegido lo que no es, lo que no cuenta, lo que no vale, ¿no? Para manifestar su gloria. En el centro del prólogo de San Juan habla del Verbo en el cielo y luego cómo el Verbo se ha hecho carne. A nosotros no nos suena mal el Verbo se ha hecho carne porque lo hemos oído siempre, pero en el mundo griego decir que el Verbo se ha hecho carne es lo menos que se ha podido hacer. Porque la carne que es, pues flor del campo que hoy es y mañana desaparece. Y Dios, en su verbo, en su palabra, en su expresión, en su máxima expresión, se ha hecho carne, se ha hecho nada, se ha hecho, incluso diríamos basura, se ha hecho desecho, se ha hecho fragilidad, debilidad. Y habita entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Hemos contemplado la gloria de Dios justamente en esa pobreza, en ese despojamiento, en esa debilidad, fragilidad, etc. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Bueno, pues de ahí es donde saca el argumento toda esta carta de León XIV, como decimos, con material y en continuidad con la encíclica Dilexit Nos, para explicar la civilización del amor. En la carta encíclica Dilexit Nos hay una parte ya final donde habla de la reparación. La reparación del punto de vista cristológico, como sabéis, tiene un fundamento muy importante. Ahora lo resumo brevemente porque ya os habéis examinado todos esa asignatura con éxito, ¿no? Pero conviene recordarlo, ¿no? Porque lo que hace la encíclica Dilexit Nos es que amplía la reparación. La reparación era considerada hasta ahora, diríamos, como reparación al corazón de Jesús, a Jesucristo, a Dios, por el pecado, y la reparación a partir de esta encíclica es a Dios, a Cristo, por el pecado, y a los hermanos que tienen roto el corazón. Esa ampliación ya Juan Pablo II lo había introducido con el tema de la civilización del amor, pero en Dilexit Nos viene ampliado, ¿no? Y ese punto, reparar, sanar los corazones destrozados, es a lo que viene esta exhortación apostólica Dilexit Te. La civilización del amor es el reino del corazón de Cristo, es el capítulo 5 de Dilexit Nos, y esa
restauración va a ser hecha o realizada a base de perdón. El perdón, como sabéis, la palabra significa un don superlativo. Yo te he dado una gracia, tú la has rechazado o la has mal empleado, y cuando vuelves a pedir arrepentido misericordia, yo te doy el perdón, es decir, te doy el don anterior crecido. El perdón siempre es la gracia perdida que se nos devuelve aumentada. Es así, la vida cristiana siempre es un negocio, porque Dios lo ha establecido así, ¿no? Y os digo una palabra sobre el tema de la reparación. Si recordáis, es San Anselmo de Canterbury el que introduce este concepto o lo sistematiza, ¿no? Porque ya viene desde Tertuliano, etc., ¿no? O sea, cuando el hombre ha pecado, Dios podía no haberlo redimido. Así ha hecho con los ángeles. Y no por eso es Dios injusto. Los ángeles fueron creados todos en santidad y unos se rebelaron contra Dios, pero para esos no hay redención. Dios podía haber hecho eso con los hombres, pero no. Ha decidido restaurar el corazón humano. Entonces estamos dentro de una economía de la restauración. ¿Y por qué cauce? Pues el cauce, este es el segundo peldaño, es por el cauce de la reparación. Porque Dios podía haberlo hecho por amnistía general, por un indulto, por una gracia sobreabundante, pero no, ha querido que aquello que el hombre ha deshecho por el pecado, el mismo hombre lo rehaga. O sea, Dios ha decretado la redención por vía de reparación, pero no era fácil que el hombre pudiera, puesto que estaba en deuda y en números negativos, como para poder reparar, ¿no? Y por eso Dios ha enviado a su Hijo. Podía haberlo hecho de otra manera, pero lo ha hecho mediante su Hijo. Ese es el tercer peldaño de la gratuidad y del amor de Dios, ¿no? Cualquiera de los actos de su Hijo hubiera sido suficiente para reparar el mal que los hombres han hecho por el pecado. Pero el cuarto peldaño que tenemos en cuenta de la reparación es que el Hijo no se ha conformado solo con algún acto, sino que ha sido dando la vida en la muerte de cruz. Por tanto, Dios ha decidido redimir al hombre, que podía no haberlo hecho, y lo ha hecho por amor. Dios ha decidido redimir al hombre por el camino de la reparación, que podía haber hecho de otra manera, pero ha querido que sea el hombre el que rehaga o desande los pasos mal andados. En este caso ha sido su Hijo el que lo ha hecho por nosotros y lo ha hecho además hasta el extremo. Capítulo 13 de San Juan, comienzo de la Pasión, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, sabiendo que de Dios venía y a Dios volvía, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Dios ha sido extremoso en el amor. Ahí no hay medida, ¿no? La medida del amor es el amor sin medida, hasta el extremo. Bien, pues esa reparación Dios la hace y la ejerce continuamente con nosotros en su Hijo Jesucristo y en el sacerdocio de su Hijo Jesucristo. Y lo hace a base de perdón, a base de un amor más grande, a base de un amor que restaura, que recompone, que rehace. Lo decimos cuando mezclamos el agua con el vino en la Eucaristía, esa oración pequeñita, ¿no? Oh Dios, que has creado y que has restaurado al hombre, pues por la redención, ¿no? Así que esta reparación se ha hecho por el camino del perdón, la ha realizado Jesucristo y nos ha llamado a nosotros a ser colaboradores. Por tanto, todo cristiano en principio colabora en la civilización del amor y colabora en la reparación de este mundo. A mí me gusta
en la predicación repetir, lo tuyo tiene arreglo, pero lo tuyo, lo mío y lo de cualquiera de los que están en esta casa, tienes arreglo. Habrá cosas que si te han cortado la oreja, con la oreja corta te quedas, ¿no? O sea, eso no tiene arreglo. Pero el arreglo fundamental de tu persona puede llegar a la santidad plena por el camino de la redención. Y todas las secuelas que quizá no puedan curarse, pues te sirven de penitencia. Bueno, pues vamos a llevarlo entre todos. Te ayudamos, tú nos ayudas y entre todos vamos adelante, ¿no? Por el camino del perdón, que es una sobredosis de amor que Jesucristo ha ejercido durante su vida terrena y sobre todo en su muerte en la cruz. Por tanto, y lo celebramos ahora en Navidad de manera especial, el misterio cristiano es un misterio de descenso, de humillación, de kenosis o vaciamiento, y ahí es donde está la razón fundamental de la bienaventuranza de la pobreza. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados los que siguen el dinamismo que Jesucristo ha seguido para redimir al mundo, que no ha sido el dinamismo de la prepotencia, de los medios humanos, aunque necesitemos, claro, cosas para vivir, ¿no? Sino que el dinamismo ha sido el del despojamiento, el vaciamiento, hasta el extremo. Y ahí a eso nos llama Jesucristo. Porque el sacerdocio de Cristo, como sabéis, es único, pero es participado de dos maneras, por el sacramento del bautismo y por el sacramento del orden. Y a nosotros sacerdotes, además del bautismo, nos ha hecho partícipes de su sagrada misión, que es la de restaurar este mundo por el camino de la reparación, por el camino de un amor hasta el extremo, y nos ha pedido la vida. De manera que ahí ponemos la vida en juego. No solamente ponemos en juego la vida, sino que la perdemos, la gastamos, la damos generosamente para esta civilización del amor y para esta restauración del género humano, concretándolo en personas con nombre y apellidos, con rostros concretos, a los que Dios nos envía en nuestras parroquias, en nuestras obras de caridad o en la institución Anahuín en la cual estamos y nos encontramos. Importante, por tanto, descubrir el sacerdocio de Cristo y su distinta participación. Por el bautismo, Jesucristo nos hace partícipes a todos de su ofrenda. Ofrecida su vida, convierte nuestra vida en ofrenda permanente. Pero como el que la convierte en ofrenda permanente es Él ha elegido a hombres de este pueblo para hacerles partícipes de su sagrada misión. Y eso es por el sacramento del orden. Por tanto, son dos sacramentos esencialmente distintos y no solo de grado. Y hemos recibido, los presbíteros y obispos, hemos recibido la prolongación del sacerdocio de Cristo para ayudar a que los fieles hagan de su vida una ofrenda permanente, sin excusarnos nosotros. Nosotros estamos metidos también en esa ofrenda permanente. Por tanto, el sacerdocio de Cristo es prolongado en la Iglesia hasta el fin de los tiempos a través del ministerio sacerdotal, del sacerdocio apostólico. Y nosotros estamos ahí, en esa línea sucesoria. Por eso es importante que nos demos cuenta, en tiempo de Navidad particularmente, pues de que ese misterio de la encarnación que viene a restaurar el mundo, que viene a reparar incluso en las ofensas a Dios con la ofrenda de la propia vida, y viene a reconstruir los corazones rotos por el pecado y deshechos por una serie de tropiezos, ¿no?, en la vida. Ahí nosotros tenemos un papel, que es el de enseñar a ofrecer la vida y hacer posible que esa vida sea ofrecida
por la celebración de la Eucaristía, que es donde la ofrenda de la propia vida llega a su plenitud. Así que misterio de la Encarnación prolongado, misterio de la Redención prolongado en su Iglesia, especialmente por el sacramento del orden. Por eso es imprescindible que en la Iglesia exista esta línea que conduce hasta el final de la historia. El Concilio Vaticano II hace una diferenciación cuando califica las iglesias orientales y las comunidades occidentales que no están unidas a la comunión plena con el sucesor de Pedro. Porque en las iglesias orientales, que suelen ser las ortodoxas, son veintitantas, no una ni dos, mantienen la sucesión apostólica, mantienen el verdadero sacerdocio y por tanto mantienen la verdadera Eucaristía. Sobre todo leéis el Concilio Vaticano II, cuando se habla de estas iglesias de Oriente se dice siempre las iglesias. Pero cuando se habla de las comunidades de la Reforma, que son tropecientas, muchas, y no tienen la sucesión apostólica, no tienen el sacerdocio apostólico o ministerial, se las llama comunidades, iglesias y comunidades. Quiere decir que sin la sucesión apostólica, sin el sacerdocio ministerial, no hay iglesia. Muy importante esto. Creo que también en el aspecto vocacional es importante. O sea, un joven, si Dios le llama, a veces sí o no, está ahí discerniendo. Un criterio importante es el sacerdote es imprescindible en la iglesia. Si no hay sacerdote, no hay iglesia. Este puede ser un motivo para que te sientas llamado. Porque si le decimos a todos que aquí lo importante es ser bueno, incluso ser santo, lo cual es verdad, pero no añadimos ese aspecto y el ser sacerdote es esencial para que la iglesia continúe siendo iglesia hasta el final de los tiempos, para que los fieles encuentren dónde ofrecer su vida con Cristo en la Eucaristía, y para eso hace falta ministro. Si esa razón no se añade, pues puede como desdibujarse y bueno, pues cada uno lógicamente responda a donde Dios le llama. Pero esta motivación es una motivación nueva que no hemos de silenciar, sino que hemos de añadir. A lo mejor Dios quiere que tú seas uno de los imprescindibles en la iglesia, en el sacerdocio, en celebrar la Eucaristía, en el perdón de los pecados, en el anuncio del Evangelio. Bien, yo diría, por tanto, que este misterio de Cristo que en Navidad estamos celebrando, celebramos el misterio del despojamiento, de la humillación, del Hijo de Dios, que nace pobre, humilde, desnudo, despojado de todo. Pues ese misterio forma parte del misterio de la redención. Es el comienzo de la redención que va a concluir con la muerte en cruz, con todo lo que significa la vida de Jesús en la tierra, el curso de la vida en la tierra, que culmina en la muerte y en la resurrección. Nosotros, sacerdotes por el sacramento del orden, prolongamos el misterio de Cristo para la civilización del amor, para la reparación y la restauración del mundo, para ayudar a que cada uno haga de su vida una ofrenda permanente, para que encuentre su propia dignidad, que es la de ser hijo de Dios y poder contribuir en esa civilización del amor, prolongando el amor de Cristo, el amor del corazón de Cristo. Por eso, al hilo de esta realidad del misterio, de la prolongación del misterio en el sacerdocio ministerial, viene la afirmación de los pobres, que el Papa Francisco en todo su pontificado ha subrayado, y ya desde el Concilio Vaticano II, bueno, y en la historia de la Iglesia, se ha subrayado continuamente. Pero el Papa Francisco, creo que una de sus aportaciones principales, a mi juicio,
en todo su pontificado ha sido el subrayar y el poner a los pobres en el centro de la vida de la Iglesia. Yo debo confesaros, y así lo digo, y entre vosotros lo entenderéis, pues que esto se lo oí con pelos y señales a don José Rivera, del cual soy, como sabéis, alumno desde mi más tierna juventud. Pero yo no había oído nunca hablar en la Iglesia, ni a los papas, ni a los obispos, ni a nadie, de esa centralidad de los pobres. Tengo aquí copiado un texto que ahora os leo. Cuando leía, sin saber que iba a venir aquí con vosotros, pero de don José, una carta que escribe él a don Marcelo, al que quería muchísimo, se querían mutuamente los dos mucho, pero eso no le ahorra escribirle cartas. Se conservan 2 o 3 que son muy fuertes, en donde en pleno sínodo, 25 estábamos entonces, le escribí diciendo cómo el sínodo es una oportunidad de gracia, que si no la aprovechamos, seremos culpables de no haberla aprovechado. Y si la aprovechamos, podrá ser un salto cualitativo en la vida de la diócesis, en el cumplimiento de la misión que la diócesis tiene de cara al mundo y de cara, bueno, pues es explicable este momento que en Toledo estáis viviendo el sínodo 26, ¿no? Bueno, pues es una ocasión de gracia, no es una simple ocurrencia del arzobispo y de los que colaboran con él y un poco de un pequeño tinglao para arriba o para abajo, no, es una ocasión de gracia. Bueno, pues en ese sínodo anterior del 25, en una de las cartas le dice Rivera a don Marcelo, la evangelización empieza por abajo, entre comillas, es subversiva, como suena. Son los pobres los que tienen que evangelizar a los acomodados, a los ricos, no viceversa. Con lo cual, bueno, él sabéis que se desató, sobre todo en la última etapa de su vida, los últimos 10 años así. A mí por lo menos me dejó pasmado, ¿no? Porque realmente se dedicó a los pobres de una manera, bueno, con sus medios y lo que tenía a su alcance, pero despojando su casa, que era una casa muy bien puesta, y quedó más pelada que un hospital robado, porque todo lo vendió para pagar las letras y las ayudas que tenía que hacer a los gitanos normalmente, ¿no? O a los pobres que acudían a él. Y luego, un párrafo más adelante, dice, urgentísimo, porque los pobres son, con el obispo y la liturgia, la base de la Iglesia. Ponía este trípode continuamente. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia y para eso la sucesión apostólica, obispo, presbíteros, diáconos en su medida, etc. Pero era necesario, por eso dice la Eucaristía, el obispo, y los pobres. Mientras la Iglesia no se vuelque totalmente con los pobres, no solo que haga alguna obra, sino que se vuelca de manera que los pobres son preferidos y ocupan el centro de la vida de la Iglesia, de las parroquias, de la diócesis, no estamos evangelizando. Esto es lo que dice Papa Francisco en su continuo magisterio. Estoy leyendo una frase de don José. Deben ser ya evangelizados y evangelizadores. Deben encontrarse en su casa, en la casa de Dios, porque lo es. Si de alguien son estas propiedades, estos medios, es de los pobres. Pongamos las cosas al alcance para poder atender a los pobres. Lo de las pobrezas, como bien sabéis, es múltiple, ¿no? Porque son pobrezas antiguas. La principal pobreza es el pecado y la ausencia de Dios. Eso también lo dice el Papa Francisco, ¿no? Pero junto a esa vienen todas las demás, materiales, psíquicas, de voluntad, pobreza de todo tipo. Los pobres deben ver que la Iglesia está de su parte, está a su favor. Y de esa manera que ellos ocupan el centro. Y por tanto, todos los bienes de la Iglesia
tienen que ponerse al servicio de los pobres. Ya repito, en las parroquias es pues de todos los pecadores, que son todos, ¿no? Y de todos los habitantes y de todos, pero si hay una preferencia preferencial, pues debe ser de aquellos pues que están descartados, que están fuera de la órbita, que están en la cuneta de la vida. Esto es así y yo creo que esta es la gloria de la institución, de la comunidad naciente, Anawim, que hoy nos convoca en esta casa en Ocaña, ¿no? A mí me parece muy importante porque comentamos en algún momento ayer cómo la evangelización nos desborda. No llegamos, ni siquiera en la diócesis de Toledo, que sois la diócesis que más curas tiene, de todo el mundo, yo creo, además. La proporción entre cura y fiel. No te digo nada en los lugares donde hay escasez de sacerdotes, que como hemos dicho antes son fundamentales para la tarea evangelizadora, no son los únicos. Pero si no hay Eucaristía, no hay iglesia, hay lo que se pueda o la mínima expresión. En los lugares de misión, ahí la Eucaristía es una vez al año y ahí está presente la iglesia y ahí los catequistas hacen lo que pueden, los animadores y tal, pero todos están ansiando pues que pueda haber celebración de la Eucaristía, porque es lo que les va a dar consistencia para todos los demás actos de catequesis, de ofrenda de la propia vida a Dios, etc., ¿no? Es decir, la tarea evangelizadora hoy en el mundo, tal como se presenta, es desbordante. No llegamos y hemos de aceptarlo con humildad. Pero lo que no puede faltar, como un signo elocuente, llegaremos a poco, pero a lo poco que lleguemos es que haya signos visibles, yo diría descaradamente escandalosos, de que nos hemos puesto a servir a los pobres, porque eso es lo que manifiesta el amor de Jesucristo. Todo lo demás está muy bien, pero puede ser homologado a una organización humana, como se organiza un banco o una empresa o un... Bien, pero a nadie se le ocurre atender a los pobres, y menos a los que apenas tienen remedio, porque van a quedar con secuelas para toda su vida, ¿no? Cuanto más descartado y más difícil sea su recuperación, como que más urgente es la misión de la Iglesia. Por tanto, la tarea de la redención, la civilización del amor, la evangelización de la cual hablamos a todas horas, no consiste en planes, reuniones, sínodos, ni siquiera, aunque todo eso sea necesario. Consiste en que nos demos prisa en atender a los pobres, porque la vida se nos pasa. Y si la iglesia diocesana, la iglesia parroquial, el presbiterio, los laicos o las personas consagradas no dan un testimonio escandalosamente sonoro de atención a los pobres, la evangelización vamos a pique. Por eso urge reaccionar cuanto antes, en sintonía con el magisterio de la Iglesia. A mí me parece providencial todo el magisterio del Papa Francisco, ¿no? Que recuerda continuamente, pero no como algo que queda muy bien, como un lacito que al final queda mono, ¿no? No, es que nos pongamos todos a la tarea de atender a los pobres. Y ya veremos qué cauces, por qué manera, por qué... Pero bueno, cuando me dijo Emilio que viniera, venía con esta idea de animaros a que sigáis en esta propuesta, en esta iniciativa concreta, ¿no? Habrá otras muchas y pueden empezar otras muchas en la Iglesia. Pero si vosotros vais a la historia de la Iglesia, en momentos en que ha habido como un apagón, han decaído las instituciones, el fervor, la renovación siempre ha venido por esta tarea. Las órdenes mendicantes aparecen en pleno siglo XIII y son como un campanazo para la Iglesia entera por la pobreza de medios, de recursos, de vida y por la atención a los pobres, desde el principio.
ahí está San Francisco y Santo Domingo. Si analizamos el siglo XIII, desde los papas, pasando por los obispos y hasta muchos fieles cristianos, aquello es bastante penoso. Pero del siglo XIII sobresale San Francisco, Santo Domingo, que han dado luz no solo a su siglo, sino a la Iglesia de los siglos posteriores. Estamos en un cambio de época. Eso nos lo repetía muchas veces el Papa Francisco, ¿no? Y es verdad, no hace falta hacer muchos análisis sociológicos. Estamos en un cambio de época. Y el cambio de época o de chip es ser fieles a lo que Jesucristo nos ha dado. No tiremos por la borda, como hizo Lutero, ¿no? Que tiró por la borda la mitad de los dones recibidos de Cristo y por eso pretendía una reforma que, bueno, se ha quedado a mitad camino, ¿no? Sino siendo fieles a todo lo que Jesucristo nos ha dado, entre otras cosas al sacerdocio ministerial, al valor del sacerdocio ministerial, a lo imprescindible que es el sacerdocio ministerial y cada uno de nosotros que hemos sido llamados a esta vocación, pero que en nuestra programación, en nuestro programa de vida y sugiramos, ¿no?, al obispo, a los demás hermanos sacerdotes, a los fieles, a la Iglesia diocesana entera, a por ellos. Y si no tenemos pobres, a buscarlos, que a verlos a hilos. Por desgracia, y muchos más en una sociedad como la nuestra, que genera continuamente descartes y gente que manda a la cuneta. En este caso, pues, es el mundo de las adicciones. En otro caso puede ser el de la soledad o de los cuidados paliativos. Allá en Córdoba se ha puesto en marcha 2 asociaciones simplemente para gratuitamente atender a las personas que están solas en la fase terminal. Un poco el estilo Madre Teresa de Calcuta, que cuando ella llega, lo sabéis, ¿no?, a Calcuta, se dedica, ¿por dónde empiezo? Pues me voy al estercolero. Me voy al estercolero a buscar a los que se están muriendo. Y a esos los cargo sobre los hombros, buscaba algunos mozos que tuvieran buena fuerza y los llevo a mi casa. ¿Pero eso para qué vale? ¿En qué cambia el mundo eso? Pues justamente es un signo tan sonoro que realmente ha sido una profeta del siglo XX en el tema de atención a los pobres y de la misión de la Iglesia, ¿no? En muchos casos, eso lo sabéis porque lo habréis leído como yo en su biografía, pues ha sido recoger a este moribundo que le queda un día o 2 de vida, lavarlo, perfumarlo, ponerlo en una cama, sonreírle y se muere. La eficacia no puede ser menor desde el punto de vista de cambio de este mundo. Sin embargo, ahí se esconde una dosis de amor gratuito, tan gratuito, que son signos que traspasan Calcuta, el mundo entero y el siglo en el que ha vivido la Madre Teresa. A eso estamos llamados. Dios dirá cómo, por qué cauces, en qué sentido. Pero yo os animo a que esta obra, esta tarea que habéis empezado, la sigáis con mucho ánimo, porque será para la diócesis y para España entera y para la Iglesia un signo elocuente que esconde muchas horas y dosis de amor gratuito, de amor a fondo perdido, de amor que nadie va a pagar ni os va a recompensar. Pero marca una senda. La tarea de la evangelización, ¿será que no lleguemos? ¿Será que los niños de comunión hacen la comunión y no vuelven? ¿Será que no se casan los jóvenes? Hemos pasado del 90% al 10% en España, ¿no? ¿Será que, bueno, ya lo vemos, masivamente la gente se va? Pero en medio de esa situación a la que no llegamos y nos desborda, los signos de atención a los pobres permanecerán. Estamos llamados, por tanto, a gastar ahí las mejores energías. Por eso me parece importante que estos días, a la luz de la Navidad, del misterio de la Encarnación, pues nos planteemos todos, vosotros y yo, y en la Iglesia todo el mundo nos planteemos, ¿y yo qué podría hacer?
en favor de los pobres. Decimos la palabra pobres, pero es una palabra muy universal, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Qué estoy haciendo ya? ¿Qué urgencia veo en mi vida que yo podría atender? Y a veces, bueno, pues uniéndome a otros, ayudando de mil maneras, apoyando, y luego instalando o introduciendo en mi propia parroquia o ámbito que se me ha encomendado esta dinámica. Porque es lo que va a quedar. Evidentemente tengo que bautizar, tengo que preparar al niño de comunión y darle la comunión sabiendo que se van a ir. Y tengo que casar incluso sabiendo que no sabemos cuánto va a durar este matrimonio. Tenemos que seguir también con esos servicios que nos piden los hermanos, ¿no? La comunidad cristiana. Pero la innovación que hoy se busca, ¿no?, viene en algo tan original y tan radical y tan del propio Jesucristo como es esta. He venido para anunciar la salvación a los pobres. Por tanto, os animo a que sigáis por esta senda. Quería ofreceros esta reflexión y me parece que es la hora del amor, dice León XIV, dijo en los primeros discursos, ¿no? Y este amor que hacemos a los hermanos sin merecerlo ellos, no lo hacemos tampoco por la recompensa material o el prestigio social que nos pueda dar. Esa atención hace que el pobre, por su propia carencia, como el título de esta carta apostólica, Dilexite, pues te quiero, no por lo que tienes, sino por lo que Dios te quiere dar. Te quiero precisamente porque no tienes. Y te quiero y te atiendo porque eres un proyecto de Dios que se puede cumplir con mi colaboración y la de otros muchos. Por tanto, el trabajo con los pobres tiene que hacerse con un corazón lleno de esperanza. Este sujeto es un proyecto de Dios. Yo no sé hasta dónde se va a poder curar. Repito, si le han cortado la oreja, con la oreja se queda para llegar al cielo. No es que eso se vaya a arreglar. Si en la voluntad hay no sé qué cosas, pues paciencia, porque no todo se va a arreglar o se va a componer como a mí me gustaría. Pero lo que es un testimonio evangelizador es que yo me ocupe de él. Y ese testimonio es el que Dios nos llama a dar en este momento, en esta coyuntura, en este siglo, en este cambio de época en el que nos encontramos. El beato Chebrier, no sé si conocéis su biografía, pero es muy bonita. Es un curita joven que en el siglo XIX, a finales, es enviado a un suburbio de Lyon. En uno de los viajes que he hecho con los curas jóvenes, hemos ido expresamente para ver allí su parroquia, etcétera, en Lyon. Y no hay nada especial, no es que hiciera ni grandes milagros, ni grandes, pero una Navidad, una Nochebuena, contemplando al niño en Belén, en una oración larga, le cambió la vida. Y era cura que llevaba 3, 4, 5 años de curita, coadjutor, ni siquiera era párroco, allá en Le Fourvière, ¿no? Y sin embargo, esa contemplación del misterio de la Navidad que estamos contemplando ahora, le dio un vuelco a la vida, se puso a atender a los pobres. Él es el fundador de la Asociación del Prado. Ahí se inspira después la misión obrera francesa de los obreros, la misión obrera. He estado Monseñor Ansel, obispo al frente. En fin, no hago ahora ninguna historia del asunto. Voy a la actitud de Chebrier. Un curita como nosotros, diocesano. No pertenecía a nada especialmente, sino a la diócesis de Lyon. Pero la contemplación del misterio de la Navidad le cambió la vida. Y le cambió la vida al constatar y llamarle la atención la pobreza del niño de Belén. Y ahí recibió como una misión, encárgate de los pobres de aquel barrio, que bueno, pues cuando ahora visitamos el lugar, pues dice, bueno, pues esto no tiene nada de especial, ¿no? Pues a esto le dio mucha importancia, ¿no? Como es el nacimiento, como es la cruz y como es el sagrario. Esos son los 3 signos que se combinan
Habréis visto quizá estampado en algunas estolas esos 3 signos que son de los del Prado, que vienen de Antonio Chebrier, ¿no? Pero es que en la Navidad, si tú vas viendo en la historia de muchos santos, la Navidad ha sido decisiva. Nosotros no deberíamos dejar que la Navidad pase sin pena ni gloria, porque celebramos la Navidad para que nuestra vida experimente un cambio, y un cambio notable. No es dar un botón y ya está, sino yo no puedo seguir igual después de celebrar los misterios de nacimiento de Jesús, ¿no? En el punto de vista contemplativo, a la Madre Maravilla, Santa Maravillas de Jesús, ella vivió, como sabéis, una de las noches oscuras más fuertes de la historia de la mística. Así lo dice don Baldomero, que ha estudiado de cerca este personaje, ¿no? Y fue una noche de Navidad en que ella le pidió a la Virgen: déjame tu niño, aunque solo sea un rato. Y Dios le concedió lo que se llama la gracia del matrimonio espiritual, de desposero místico, en la noche buena. Cuando se acercó al comulgar, ella lo cuenta, de manera que piensa que nadie lo va a leer, pero luego se ha leído, claro, como que María le dio a su hijo, y eso le consoló para toda su vida. O sea, la Navidad, la Nochebuena, y estamos en plena Navidad, quiere traer gracias de conversión a nosotros, de cambio de vida, de vivir más lo que somos y de atender esta urgencia que la Iglesia hoy, a través del Magisterio Pontificio, nos está haciendo, ¿no? La de poner a los pobres en el centro de la vida de la Iglesia, pero no como con palabras o con teorías, sino en la práctica de mi propia vida y de mi propio ejercicio del ministerio.